Pues verá, gente, unos hombres vestidos de motoristas con cascos integrales y viseras tintadas me empujaron cuando salía de casa con el niño y entraron en casa a la fuerza. Intentaron abusar de mí, pero al decirle que estaba embarazada, me maniataron, me dejaron inconsciente y luego acabaron con Dominique para después hacerle unas fotos, creo. Vamos a ver, ¿me está usted diciendo que estos hombres que son capaces de acabar con la vida de un niño se apiadaron de usted porque estaba embarazada? ¿No le parece raro? Pues sí, bueno, no sé qué decirle. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso español en el que la víctima es un niño. Un caso que recuerda tristemente al de Ana Julia Quezada y sobre el que casi todos los medios se dedicaron a buscarle parecidos y diferencias, cuando en realidad este que os cuento hoy sucedió poco más de un año antes. Yo no voy a entrar en eso de comparar, porque bastante se ha hablado ya de ello, y me voy a limitar a contaros todo lo que pasó, unos sucesos horribles que ya son suficientemente espeluznantes por sí solos como para que se los ande comparando. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que vosotros ya os sabéis. Así que no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza en septiembre de 2004, cuando el matrimonio formado por Daniel Faus y Penélope Martínez decide acoger a un niño con una discapacidad, con la idea de que, pasado un tiempo, este acogimiento temporal se hiciera permanente. El niño se llama Dominique y había nacido el 21 de julio de 2009. Como ya os he dicho, sufría una discapacidad del 36%, que se manifestaba con un cierto retraso psicomotor, epilepsia convulsiva, hipoacusia neurosensitiva, es decir, un tipo de sordera, y un leve retraso mental. Y no está claro si fue por esto, pero solo con un mes de vida, los servicios sociales le declararon en situación de desamparo. Y pobrecito. Desgraciadamente, esta no iba a ser su familia definitiva, porque Daniel y Penélope se separan y fueron nuevamente los servicios sociales quienes establecieron que Dominique quedaría acogido en exclusiva por Penélope, aunque fijaron un régimen de visitas para Daniel, que estaría con el niño durante fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones. Además, Dominique pasaba muchas horas con su padre, porque era él quien le entrenaba. Dani, como es conocido por sus amigos, es natural de la localidad valenciana de Gandía y es monitor de atletismo. Entrena, entre otros, al equipo de paratriatlón de Elda, localidad en la que reside, y el equipo al que entrena está formado por menores con alguna discapacidad. Entre estos menores se encuentra Dominique. Pasado un tiempo tras su separación, Daniel comienza una nueva relación con una mujer llamada Alejandra García Peregrino. Alejandra también tiene una discapacidad auditiva que no le impide llevar una vida normal. Tiene un hijo nacido en 2014 de una relación anterior, es muy aficionada a los deportes y, aunque este dato no lo tengo confirmado, sí lo pone en muchos sitios, trabajaba en una tienda. El 30 de agosto de 2017, a Daniel le correspondía pasar unos días con Dominique. La tarde de ese día, los padres de Alejandra se habían llevado al niño de ella y Daniel se marchó a trabajar al club de atletismo en el que entrenaba. Era su primer día de trabajo después de las vacaciones, por lo que el pequeño Dominique se quedó al cuidado de Alejandra, que estaba embarazada de 17 semanas. Pero lo que parecía que iba a ser un día tranquilo cambia completamente cuando a media tarde Alejandra hace una videollamada a su madre diciendo que la habían atacado en casa. Este punto de la videollamada os lo explico. Alejandra, además de la sordera y necesitar ver los labios para entender lo que le están diciendo, tiene dificultades en el habla y necesita hacer signos para comunicarse bien. Así que sus llamadas de teléfono suelen ser, evidentemente, videollamadas. Bueno, yo supongo en este punto que sería su madre quien avisó
a la policía y a Daniel, que se presentaron prácticamente a la vez en el número 26 de la calle Don Quijote de Elda, donde habían ocurrido los hechos. Cuando llegan se encuentran con una Alejandra muy nerviosa, con cortes en los brazos y fuertes contusiones, con la casa completamente revuelta y con Dominique en parada cardiorrespiratoria y desnudo de cintura para abajo. Los servicios de emergencia hicieron todo lo posible por reanimarle, pero fue completamente imposible. Alejandra tenía un fuerte golpe en la frente y la camiseta y el sujetador rasgados. La mujer contó que cuando salía de casa con el pequeño, 2 hombres que esperaban en el descansillo les habían obligado a entrar de nuevo en la vivienda a golpes. Alejandra aseguró que se trataba de 2 hombres vestidos de motorista, con cascos integrales, guantes, y que no pudo verlos en ningún momento porque además la visera de sus cascos estaba tintada. Según su versión, intentaron abusar de ella, la tocaron por todas partes, pero cuando les dijo que estaba embarazada, se apiadaron de ella y la dejaron más o menos. Dice que entonces la maniataron con una cuerda a una silla, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y la golpearon hasta hacerle perder el conocimiento. Cuando recobró la consciencia, dice que vio como fogonazos del flash de una cámara de fotos. Declaró que los 2 hombres no se quitaron los cascos, por lo que no pudo verles el rostro ni verles tampoco mover los labios. Antes de irse dice que le hicieron tocar un montón de objetos que había en casa. Cuando los asaltantes se marcharon, Alejandra logró desatarse y fue al dormitorio a ver cómo estaba Dominique y se lo encontró, como os he dicho antes, desnudo de cintura para abajo y sin vida. Tras eso, hizo una llamada a su madre y poco tiempo después acudió la policía y Daniel al domicilio. Daniel fue avisado por Alejandra o por su madre, no lo sé, pero Penélope, la madre de Dominique, cuenta que se enteró de una manera horrible. Dijo en una entrevista que esa noche, cuando llamó para darle las buenas noches al niño, Daniel no cogió el teléfono, pero al cabo de un rato la llamó para decirle que fuera corriendo a su casa. Al llegar, Penélope encontró lo que ella misma describió como el escenario de una catástrofe. Vi a Dani dentro de un coche patrulla y cómo salía gritando que lo habían matado, explicó. Penélope define a su hijo como un niño súper dulce, un niño encantador que todo el mundo recuerda como un niño lleno de luz, que estaba siempre contento, era súper educado y muy amoroso. Según su madre, Dominique era muy grande y por eso siguen recordándolo tanto. Ha dejado una huella increíble. Por su parte, Alejandra contó con gran detalle a la policía todo lo que pasó aquella tarde, pero los investigadores se encuentran con un montón de callejones sin salida. Por ejemplo, debajo de la casa en la que vivían había un herbolario y la consulta de un podólogo. Ambos negocios contaban con cámaras de seguridad que apuntaban a la calle y desde las cuales se podía observar los movimientos de quienes entraban y salían del edificio. Los agentes de policía acudieron a ambas consultas para preguntar por las imágenes de las cámaras. Sin embargo, ninguno de los 2 hombres que la mujer dijo que habían entrado en su casa aparecían en las cámaras de seguridad, además de que los vecinos tampoco vieron entrar a nadie. Por si esto fuera poco, os aseguro que en agosto en Alicante, con el calor que hace, alguien con un mono de motorista no pasa desapercibido. La policía localizó a 5 testigos que estaban en las inmediaciones del portal de la casa, en la misma franja horaria en la que ocurrió el ataque, y nadie vio ni a un motorista, ni a 2, ni a nadie. Los motoristas fantasmas, parece un libro de Stephen King. Otro ejemplo de estos callejones sin salida es el cuchillo con el que Alejandra asegura que le habían cortado la camiseta y la ropa interior. Era un cuchillo muy afilado y la policía no cree que los malos estén para hacer cortes tan precisos como los que presentaba Alejandra, y menos cuando estos llevan cascos con viseras oscuras que seguro que no les dejaban ver bien. Además, tras analizar el cuchillo no encontraron otro ADN diferente al de ella. No había marcas ni huellas de nadie más, solo algunos restos de sangre que estaban impregnados en el cuchillo. Por si esto fuera poco, Dominique no tiene signos de haber sido agredido sexualmente, a pesar de que en un principio se pensó que sí por la forma en la que apareció su cuerpo.
Dominique falleció por asfixia, estrangulado por su propia camiseta y con una marca en su cuello que indica que el agresor lo arrastró. Otra de las cosas que Alejandra contó fue que durante el asalto había habido patadas, gritos, arrastrones por el suelo, y estas circunstancias no cuadraban con el hecho de que los vecinos del edificio no hubieran escuchado absolutamente nada. Es más, los vecinos dijeron que había habido un silencio absoluto, por lo que las conclusiones de la policía en un principio apuntaban a un abordaje sorpresivo en el que la víctima no tuvo ninguna capacidad de respuesta. Y para culminar con las pruebas físicas, los agentes comprobaron que el nudo que ataba las manos de Alejandra se lo pudo haber hecho ella sola. Yo este punto no lo entiendo muy bien porque no sé cómo saben cómo estaba Alejandra atada si ella dice que se desató. No sé, a lo mejor quedaba algún nudo, no lo sé, pero a mí esto me ha llamado la atención, la verdad. A la policía no le encajaba tampoco que los hombres disfrazados estuviesen esperando en el descansillo, como si conociesen las rutinas de la familia. Digo esto porque ese era el primer día en el que Daniel salía a trabajar tras las vacaciones. Era, por tanto, el primer día en el que Dominique y Alejandra se quedaban solos y además el hijo mayor de Alejandra estaba con los abuelos. Era todo como mucha casualidad. Además, un detallado examen de las lesiones de Alejandra demostró que sus heridas no eran compatibles con la violencia que ella había contado. Llegó a decir que uno de los agresores se sentó encima de ella. Recordad que estaba embarazada de 4 meses, y si esto hubiera ocurrido así, seguramente el feto habría tenido serias complicaciones. Así que los investigadores comenzaron a mirar con lupa todo lo que había pasado y sus explicaciones en busca de alguna respuesta. Por su parte, Daniel le contó a la policía que los días 5 y 14 de julio y el 30 de agosto, el mismo día de la muerte de Dominique, en la puerta de la casa habían aparecido unos pequeños papeles con imágenes de balas y flechas, lo que podía hacer pensar que alguien estaba vigilando a la familia. Sin embargo, la investigación policial descartó que Daniel o su pareja tuvieran enemigos. No parecía que en su entorno, ni laboral, ni personal, ni de ningún tipo, tuvieran enemigos que pudieran hacerle ese tipo de cosas. Por su parte, los agentes de la policía científica buscaron a fondo en toda la casa, intentando encontrar restos biológicos que pudieran corroborar la versión que había dado Alejandra de los hechos. Pero los únicos ADN que encontraron fueron los de la propia familia y los de los servicios de emergencias. La guinda del pastel de la investigación la pusieron los agentes de la Brigada de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional, quienes tras estudiar el relato de Alejandra para tratar de establecer un perfil psicológico de los asaltantes, encontraron incongruencias en su relato. Estos investigadores sometieron la historia que había contado Alejandra a una técnica llamada método Vera. Los funcionarios de la Brigada de Análisis de la Conducta, tomando 4 parámetros, la víctima, el escenario del crimen, la reconstrucción de los hechos y el supuesto autor, combinaron todos los datos recibidos y obtuvieron 2 conclusiones contradictorias entre sí. Por un lado, que el asalto estaba planificado y por otro que no tenía preparación alguna. Estas incongruencias, sumadas a las evidencias físicas, llevaron a los agentes a pensar que Alejandra simuló la agresión porque tenía una implicación directa en los hechos. Al poco de iniciarse la investigación, Alejandra y Daniel decidieron mudarse de casa, primero a casa de los padres de Alejandra y luego alquilaron otro piso para rehacer sus vidas lejos de aquel lugar fatal al que al parecer nunca volvieron. Sin embargo, esto dio vía libre a la policía para acceder siempre que quisieran a la vivienda. La policía fue recogiendo evidencias que demostraban que Alejandra se lo había inventado todo, pero la dejaron libre hasta que nació su hija a principios del año siguiente, y entre tanto pasó algo que le echó más gasolina al fuego. Alejandra les llevó una carta que había aparecido en el buzón de su madre, que también fue analizada por la Brigada de Análisis de la Conducta. La carta era de una persona que aseguraba que había escuchado a 2 hombres de origen sudamericano decir que el asalto se les había ido de las manos. Las conclusiones de los investigadores son que la carta era una simulación.
En la carta se aparentaba que la persona que la había escrito quería colaborar con la investigación, pero en ella no se aporta nada y hay un montón de incongruencias e imprecisiones. Un dato que llamó la atención de los investigadores es que en ella aparecían faltas de ortografía como escritas adrede para disimular el nivel académico del autor de la carta. Y el dato más revelador era que el remitente conociera la dirección de los padres de Alejandra, algo que jamás se había publicado y que por supuesto no era de dominio público. Así que con todo esto llegamos a finales de mayo de 2017, cuando los agentes detuvieron a Alejandra tras dejar a su hijo mayor en el colegio. Los especialistas de homicidios de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la UDEF, tanto de Madrid como de Alicante encargados de las pesquisas, le atribuyeron la comisión de 3 delitos: asesinato, simulación de delito y denuncia falsa. Alejandra fue interrogada en la comisaría local asistida por un abogado de oficio, después de que su letrado particular, el que había designado a la familia, renunciara a ejercer su defensa. Cuando Alejandra compareció ante el titular del juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Elda, encargado de la investigación, aseguró que el niño murió porque se atragantó con un trozo de jamón mientras ella se estaba duchando y que ella trató de sacarlo metiéndole la mano en la boca, dándole golpes en la espalda y luego haciéndole el boca a boca. Dijo que después de merendar jamón el niño se puso a dar volteretas, se atragantó y se asfixió, y que entonces ella se asustó, ideó la versión del ataque de los motoristas, arrojó cosas por la casa así al tuntún para simular un robo, desnudó al pequeño, le cortó la ropa con un cuchillo, se ató las manos, se golpeó en la cabeza con una piedra que había en el balcón y después llamó a su madre pidiendo auxilio. El problema que tiene Alejandra, que es muy gordo por otra parte, es que esta versión tampoco se sostiene con las pruebas forenses. No hay jamón en el organismo del pequeño y además lo más importante es que tras la autopsia se desveló que Dominique no había muerto por asfixia sino por estrangulamiento, que es una cosa completamente diferente. Cuando le preguntaron por los motivos que le habían llevado a inventarse esa historia tan delirante, dice que se le ocurrió de repente. Dice, tenía miedo por fallarle a mi pareja que me había dejado que cuidara al niño. Ni yo misma sé por qué lo hice, se me fue la cabeza. Me arrepiento mucho de no haber contado antes la verdad, estaba hundida y no encontraba la salida. Vamos, que tuvo un año casi para pensárselo y no se le ocurrió decir la verdad en ningún momento a nadie. A mí me da que muchas ganas de contar la verdad no tenía. Los investigadores sospecharon de Alejandra desde el primer momento. Siempre pensaron que se deshizo de Dominique porque le estorbaba en su relación con Daniel. El pequeño tenía necesidades especiales, precisaba de un montón de cuidados. Ella iba a dar a luz próximamente y pensó que si quitaba de en medio a Dominique, tendría para ella sola a Daniel, bueno, para ella y para sus hijos, claro. Antes del juicio, a Alejandra se le hizo un informe psiquiátrico que afirmó que era plenamente consciente de lo que hacía y que no tenía anulada ni reducida su capacidad para distinguir el bien del mal. Por ello, tanto el fiscal como la acusación particular pidieron para ella prisión permanente revisable, pero aquí hay un dato, es que la acusación particular, que en un principio iban a ejercer tanto Daniel como Penélope, los padres de acogida de Dominique, al final quedó reducida solo a Penélope. Sobre la retirada de Daniel como acusación particular, la madre de Dominique explicó que no entendía ni comprendía por qué lo había hecho Daniel, pero también dijo que no le había pedido ninguna explicación porque desde hace años no tenían ningún tipo de relación. En esa misma entrevista habló sobre cómo se llevaba con Alejandra y dijo haber tenido muy poco contacto con ella, pero explicó que su hijo no estaba a gusto. A pesar de ello, aseguró que nunca pensó que llegara a sufrir ningún tipo de maltrato porque se suponía que el niño estaba en un entorno seguro. El juicio, que comenzó en noviembre de 2020, tendría que haberse celebrado en junio de ese mismo año, pero se suspendió a causa de las restricciones sanitarias por la pandemia. Nuevamente se señaló para octubre, pero se tuvo que volver a suspender porque necesitaban un servicio de estenotipia que garantizara que la acusada, o sea, que Alejandra,
pudiera seguir la sesión con su discapacidad auditiva y al parecer no fue fácil. Entre los testigos en el juicio, como no, estuvo el propio Daniel, que aseguró que la policía le dejaba ver entre líneas que Alejandra era bastante sospechosa. Al principio sí me creí la historia, dijo, pero luego me di cuenta de que era imposible. ¿Quién va a venir a casa a hacerle eso a mi hijo? Asimismo, dijo que los propios vecinos le aseguraron que no habían oído nada y que Alejandra le decía siempre que estaban mintiendo, que esto no era posible. Durante el juicio, la fiscal Alicia Serra sostuvo que Alejandra tenía el crimen planeado porque el niño era un obstáculo para su proyecto de familia. Relató que Alejandra era súper celosa y no permitía que Daniel entrase en casa de su expareja para recoger a Dominique. Esto es de estar fatal, ¿eh? Además, tanto para la fiscalía como para la acusación particular, este fue un crimen premeditado y uno de los indicios fueron las notas con extraños símbolos que os he contado que dejaron en casa de Daniel y Alejandra. Bueno, pues la fiscalía sostuvo que en ellas Alejandra pretendía simular que alguien les estaba vigilando. Daniel incluso llegó a consultar con un amigo de la policía local cuál podría ser su significado, ya que al parecer estaba un poco preocupado por este tema. En una de las notas aparecía escrita la palabra no. Peritos calígrafos de la Policía Nacional examinaron la nota y la escritura para ver si podían atribuírsela a Alejandra, pero dada la brevedad del texto les fue imposible sacar nada concluyente para establecer su autoría. Sin embargo, dijeron que los trazos de la N y de la O tenían una forma tan característica que de entrada y pese a la insuficiencia de muestras, no se podía descartar tajantemente que fuera de ella, pero que tenía pinta de serlo. Finalmente, y ante la montaña de pruebas que se presentaron, el jurado popular, integrado por 6 hombres y 3 mujeres, declaró culpable a Alejandra y, tal y como solicitaban las acusaciones, fue condenada a prisión permanente revisable. Os voy a explicar en qué consiste exactamente la prisión permanente revisable, porque por lo que veo en algunos comentarios, hay algunos que tenéis dudas al respecto. Bueno, pues bien, la prisión permanente revisable es una pena por un tiempo indefinido, pero que está sujeta a revisiones destinadas a que el reo pueda recuperar la libertad. Esta pena acarrea el cumplimiento efectivo de 25 a 35 años, dependiendo del supuesto. Cumplidos esos años, el tribunal tiene que revisar de oficio la continuidad del reo en prisión cada 2 años, o bien, si el penado lo solicita pasado este tiempo, con la única limitación de que si se desestima una petición por parte del penado, no se puede volver a estudiar la petición hasta pasado un año. Además, el reo puede solicitar permisos de salida del centro penitenciario una vez que haya cumplido 8 años o 12 en algunos casos. Por supuesto, y como suele ser habitual, Alejandra presentó un recurso que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Para los magistrados que revisaron el caso no había lugar a la apelación presentada por la abogada, y además la condenaron al pago de las costas judiciales. Y me encanta cuando hacen esto. La respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana fue requete minuciosa y desmontó una a una todas las razones aportadas por la defensa. La abogada de Alejandra en su apelación cuestionó incluso la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, así como la vulneración de la presunción de inocencia de la condenada. Yo a veces alucino, de verdad. Otra de las decisiones que pidió la abogada que se considerara fueron las indemnizaciones de 120.000 euros para la madre de acogida de Dominique, Penélope, y de 5.000 para Daniel. Esto ya me parece de una desvergüenza increíble. Y bueno, pues después de la apelación que le salió un poco rana a Alejandra, pues la mujer sigue en prisión y ahí va a estar bastante tiempo. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Decidme qué os parece. Y aunque no voy a entrar en comparaciones con el caso de Ana Julia Quezada, sí me gustaría saber vuestra opinión de por qué aquel caso se hizo tan conocido y este no tanto, cuando son casos para mí bastante paralelos, pero no sé. No sé por qué pasan estas cosas.
Ya sabéis que siempre me lo pregunto, pero es que no logro darle una explicación. Pero bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.